Hola, soy Karen Campos, diseñadora de indumentaria. Me especializo en el área de alta costura en Buenos Aires, Argentina. Mi marca es Karen Campos Alta Costura. Estoy participando en la primer maratón internacional de sastrería, diseño y moda en nuestro país. En esta oportunidad les voy a ofrecer un video donde voy a desarrollar una corsetería con materiales rústicos. Esos materiales que son fáciles de encontrar en nuestro taller. Para la tela principal de la corsetería vamos a utilizar una tela de cortina o una tela que sea gruesita, ¿sí? En lo posible que tenga cuerpo. Y no vamos a entretelar con entretela de pegar, sino que le vamos a colocar un lienzo. ¿Qué vamos a realizar? Todo el desarrollo de la parte interna de cómo ir armando, ¿sí?, la corsetería con estos dos materiales, más, bueno, lo que solemos utilizar en la corsetería, que nosotros aquí en Argentina le decimos ballenitas plásticas, ¿sí? En función de eso se van a ir desarrollando diferentes inconvenientes, porque los materiales obviamente, como dijimos, son rústicos, pero ¿esto a qué nos va a ayudar? El fin de esto es, hemos atravesado una pandemia donde nos ha costado mucho conseguir materiales, donde los diseñadores no podíamos ni comprar telas, ni comprar materiales, ni nada, y nos teníamos que abastecer con lo que teníamos en nuestro taller. Bueno, en este caso yo los utilicé justamente para comenzar a armar una muestra, un diseño de bordado, entonces por eso es que estoy realizando este video. Espero que les guste y que sigan el paso a paso. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver mi manera de realizar la corsetería. En principio me manejo ya con una moldería base, ¿sí?, que fue modificada de acuerdo al estilo de corset que yo quiero para este vestido. Por un lado, como no utilizo entretela de pegar, estoy utilizando un lienzo no muy grueso, que para mi gusto permite que se vea más natural la corsetería. Está planchadito y está doble, y a partir de ahí empiezo a colocar la moldería base. El centro, como la tela está doble, lo vamos a doblar, ¿sí?, y lo vamos a colocar en el lienzo y lo pinchamos con alfileres para luego pasar a dibujar. ¿Por qué corto primero una tela y después la otra? Lo hago para evitar que en el corte algunas modifiquen su tamaño. Así que colocamos ahora la parte del busto y así sucesivamente hasta llegar a todas las piezas del corset. En este caso lo que hay que tener en cuenta al principio es que estemos colocando las piezas al hilo. 15,5. De esta manera no generamos movimiento que no corresponde en el corset. Luego de que colocamos todas las piezas y hacemos exactamente lo mismo, ¿sí?, teniendo en cuenta el hilo de cada una de las piezas, pasamos a marcarlas con lápiz. ¿Por qué las marco con lápiz? Justamente para después sacar la moldería y recortar y evitar que la tijera corte de más o de menos y que las piezas me queden perfectamente cortadas. Una vez que ya marcamos todas las piezas en el lienzo doble,
¿sí? Igualmente, para poder cortarlo, le vamos a agregar alfileres para evitar que se mueva la pieza. Y una vez que colocamos todos los alfileres, sobre todo en el contorno, y a partir de ahí sí, cortamos la pieza sobre la marca que decidimos. Hay que tener en cuenta que este corset ya tiene la costura incorporada, pero en caso de que no tenga incorporado se puede dibujar a partir de los contornos marcados. Cortamos cada una de las piezas de la misma manera, colocando los alfileres y después las plancho. Bueno, una vez que recortamos todas las piezas, ¿sí? Yo les marco el hilo, un ejemplo. Acá tenemos el hilo, se lo marco también a la pieza que recorté, y una vez que ya tenemos todo eso marcado, o sea, como la de abajo, simplemente le vamos a hacer un piquetito le vamos a incorporar más ballenas de lo que suelen poner. Esto es en relación a cómo las realizo yo. Entonces, una vez que tengo marcado el hilo, lo que hago es incorporo, ya sea una tela bies o no, lo que utilicen, y como se trasluce, yo puedo ver la línea en la cual voy a pasar la máquina para después darle el lugar a la ballena. Una vez que pasamos la máquina, ¿sí?, se corta de acuerdo a la medida que tenemos del corset, 1 centímetro menos de arriba y de abajo, o 1,5, dependiendo del gusto de cada uno. Se cortan las ballenitas. Para que no queden torcidas, ¿sí?, se suelen poner en agua caliente para que se estiren y queden perfectas. En este momento no lo podemos mostrar eso, pero se pueden hervir para que queden mejor. Y se colocan en cada una de las piezas. En el centro. Ahí está. Una vez que ya cortamos toda la parte interna del lienzo, vamos a pasar a cortar la tela principal, que también lo vamos a colocar doble, ¿sí?, y vamos a ir poniendo la moldería sobre la tela. El frente es el primero que vamos a acomodar porque es el que va doblado, y en función de este vamos a ir colocando al hilo, ¿sí?, porque yo tengo en mi moldería, ya tengo el hilo de cada una de las piezas, entonces vamos a ir acomodándolo en relación a al delantero.
Esto es para que una vez que se corte la tela, esa tela no quede aviesada. Entonces me dio 19 arriba, ¿sí? Eso va a ser obviamente de acuerdo a la cantidad de tela que yo tengo. Lo voy a ir acomodando en principio. Acá puedo ponerme un poquitito más cerca. Y voy midiendo de hilo a hilo para ir manteniendo las distancias y poder marcar. Me dio 14, así que lo voy a acomodar el hilo a 14. Entonces, una vez que yo voy armando las piezas, no tengo ninguna que quede con agua, le decimos nosotros acá, con arrugas. Acá, de acuerdo a la pieza, voy a tener que mover un poquitito más para optimizar el espacio de la tela. Esto obviamente es así cuando ya tengo la moldería trabajada. Bueno, una vez que colocamos bien la moldería, vamos a pasar a marcar, ¿sí? Yo suelo marcar con jabón, porque para mí es más fácil, o lo hago con algún lápiz acuarelable, que sé que después rápidamente eso se puede ir y la tela no me queda marcada. De esta manera vamos a ir haciendo todas las piezas. Las vamos a ir marcando. Con sus piquetitos para después poder armar correctamente en la máquina la corsetería. Este molde ya tiene costura. Acá tenemos los piquetitos, ¿sí?, de las piezas para que después se puedan acomodar en la máquina. Una vez que hicimos esto, ¿sí?, vamos a pasar, una vez que marcamos cada una de las piezas, quitamos la moldería
y cortamos las piezas. Bueno, una vez que marcamos, ¿sí?, la moldería en la tela principal, la cortamos y acomodamos para colocarle el lienzo. Muchos colocan entretela y se la pegan. Yo no, en este caso yo utilizo lienzo o cualquier tela de camisa, ¿sí?, porque a mí me gusta el efecto y el movimiento que genera. Acomodamos y le ponemos alfileres en un principio. Todavía no le saco esta línea con el planchado. Espero un poquito porque esto se va a hilvanar, ¿sí? Entonces acomodo las piezas. Siempre es preferible que la tela principal, ¿sí?, nunca quede más chica que la tela, que la entretela, obviamente. En este caso el lienzo. Entonces vamos a ir acomodando. Esta moldería tiene 1 centímetro de costura alrededor, pero también la suelo hacer de 1,5 centímetros para que tenga la terminación de la overlock. Entonces queda la corsetería prolija también internamente. Más que nada en el lienzo, que es el que despide estos hilitos. ¿Sí? Acá les vamos a mostrar cómo lo damos vuelta y colocamos las piezas arriba. Una vez que hacemos esto en cada una de las piezas, ¿sí?, yo siempre, cada vez que hay para hilvanar, trato de tener armado mínimamente ya un equipo de agujas, mínimamente 10 que enhebro, para no perder tiempo y hacerlo de una manera más rápida. Teniendo en cuenta que después va a pasar por la máquina, para que la tela no se mueva, hilvano de los dos lados. Cada una de las piezas. Y ya tengo preparado la otra aguja con hilo para continuar. Entonces, de esta manera uno gana tiempo. Después que hilvané cada una de las piezas, las plancho.
las agujas que utilizo para esto son las número 7. ¿Sí? Primero porque para que no me lastimen la tela y no quede ningún agujerito en la tela. A veces, bueno, esta tela es más gruesita, pero cuando las telas son más finitas, sí, también se nota. Y si no uso la número 7, uso las con las que bordo, que es cuando se trata de gasas, la número 11. Bueno, una vez que hilvanamos todo, ¿sí? Y lo planchamos para sacarle la línea que estaba marcada cuando cortamos el molde, ¿sí? Ahí quedó planchadito. Les vamos a mostrar cómo colocamos para coserlo en la máquina, ¿sí? Yo acá ya tengo la muestra preparada y tenemos que tener en cuenta que en la moldería teníamos unos piquetitos, que le llamamos acá, justamente para acomodar esta parte que es la más compleja, que es el busto. Entonces trato de acomodarlo todo. Yo le pongo muchos alfileres a la parte del busto para que quede perfecto, y es más, cuando utilizo la máquina trato de hacerlo de manera manual, muy despacio, porque toda arruga es muy visible en un corsé. Así que por ese mismo motivo justamente por ese mismo motivo, para evitar que se vea cualquier arruga, prefiero hacerlo muy despacio en la máquina e ir acomodándolo la pieza de esta forma. Aunque lleve un poquito más de tiempo, no importa, pero después se ve diferente. Por más que uno cosa perfecto y tenga la mejor máquina, el mínimo detalle en este tipo de prenda se ve. Como les dije, esto está, la costura está a 1 centímetro. Suelo hacerlo de 1,5 por el tema de la aplicación de las ballenitas. Estas ballenitas que después vamos a mostrar cómo se incorporan al corsé. De esta manera voy colocando la pieza. Y también ayuda poder marcar ese centímetro, por más que sepamos o tengamos una guía de imán para coser. Yo siempre ultimo los detalles porque puede pasar que milímetros de más implican problemas. Entonces lo que después hago, ahora lo vamos a hacer con lapicera para que se note, pero lo suelo hacer con un lápiz, ¿sí? De la misma manera voy marcando ese centímetro, ¿sí? Para que más allá de la guía que yo tenga en la máquina, esté más que segura el trayecto que va a coserse. Las terminaciones de las piezas, o sea, en este caso vemos que el lienzo, ¿sí?, tiene este bordecito como que se va deshilachando. Cuando los corto un poquitito más grandes,
¿sí? Por ejemplo, medio centímetro más, lo que hago es paso directamente la pieza del lienzo por la overlock y le hago otro tipo de terminación. ¿Por qué? Porque ahora no lo hice, teniendo en cuenta que este tipo de tela es una tela gruesa, ¿sí? Entonces, todo lo que yo haga internamente también se va a ver reflejado en el delantero, en el corset. Bulto, puede generar un bulto, entonces prefiero evitarlo y de esa manera es que no le hago en este momento la terminación de overlock. Y a su vez, cuando son muy finitas, hay que tener en cuenta que esa terminación, ¿sí? Cuando las telas son finitas, también se pueden ver reflejados una vez cosidos y terminados, ¿no? Entonces la idea es evitar que eso pase. Bueno, después pasamos la máquina, ¿sí? Y nos va a quedar de esta manera atrás. Hay dos opciones en este caso. ¿Por qué está abierto esto y por qué está cosida esta parte? Esta parte se cosió con el formato de esta ballenita, ¿sí? Que es la que vamos a incorporar para darle cuerpo y forma al corset. Y a su vez para que estilice la figura. Como la tela es gruesa, hay dos opciones. Una es utilizar solamente un par de telas, ¿sí? O utilizar todo y coser por acá. Pero eso genera mucho bulto. Entonces, para evitar eso, es que solamente hice un lado. Para colocar la ballenita se cortan estas puntitas para que no se enganche. Ahí está. Y una vez que colocamos la ballenita, ¿sí? Esto va a quedar de esta forma. Entonces va a estar bien estiradito. Y no vemos ningún frunce ni nada. Lo que se atina es siempre después hay que hacerle un puntito cruz, ¿sí? Para fijarlo del lado muy suavemente y llevo absolutamente todo para este lado, ¿sí? Bueno, en el próximo paso ya lo vamos a ver con todas las ballenitas colocadas. Bueno, una vez que ya cosimos las primeras piezas, ¿sí? Unimos todas, casi todas. La anteúltima yo siempre la coso a mano. ¿Y por qué hago esto? Justamente porque si tengo que achicar la prenda o tomarla un poco para que no se genere, ¿sí? Para que no se genere o se vea grande, la tomo siempre de la anteúltima porque estiliza mucho más que si la tomo de la zona del cierre. Entonces por eso gané tiempo por acá. Y a su vez porque en algunos corsets lo que se agregan son las presillitas, ¿sí? Que llamamos nosotros, que son para pasar las cintas en cruz. Que yo los pongo, pero solo las utilizo de adorno, ¿sí? O sea, no... Siempre le pongo cierre a los corsets, porque es la única forma de que el corset realmente quede ajustado como corresponde. Porque las cintas solamente, o los ojalillos que se le hace para pasar
la cinta es como un cordón de zapatilla. Al principio ajustó bien y después cuando el cuerpo se va moviendo se desajusta y no queda perfecto. Entonces siempre lo mejor es cierre. Eso por un lado. Como verán, tengo hilvanada cada una de las piezas todavía conjuntamente con el lienzo, ¿sí? El lienzo genera con el manoseo que se deshilache un poco. Todo esto después de haberle agregado cada una de las ballenitas, como tenemos acá, ¿sí? Cuando agregamos todas las ballenitas en cada una de las piezas, como verán, yo tengo acá para poner 3 ballenas más, 3 ballenas más, una ballenita más, que son estas, 1, 3, y así sucesivamente. Todo lo que yo considere necesario para que la prenda quede perfecta lo voy a agregar, ¿sí? Y a su vez en cada una de las uniones. Esto después yo decido si va todo para un lado, si va repartido o si va para el otro lado, de acuerdo a cómo me quede mejor adelante. Por ejemplo, ¿sí? Una vez que yo comienzo a cerrar la corsetería, a darle forma, ¿sí? Esto me tiene que quedar bien estiradito, no se tiene que ver ninguna arruga, pero esto en el momento en que comienzo a cerrar obviamente el corset, que lo hago a mano, si no le pongo la forrería a máquina. Sí, las piezas de la forrería las uno a máquina, pero en el momento de colocar la forrería lo hago a mano. Ahora después vamos a pasar a explicar, ¿sí?, cómo, una vez colocadas todas las ballenas, comenzamos a darle forma interna, ¿sí?, a ir marcando obviamente el contorno del corset. Le vamos a colocar la forrería y les voy a mostrar cómo. Y después lo vamos a bordar. Bueno, ahora tenemos todas las piezas unidas, ¿sí? Tenemos todas las divisiones de unión para las ballenitas, que son estas, ¿sí? Como habíamos dicho, las ballenitas plásticas. Y a su vez todas las secciones que agregamos para colocar ballenitas en el medio de cada una de las piezas. Eso por un lado. Como vemos, ¿sí?, tenemos este tipo de desprolijidad que quedó. ¿Por qué? Porque estamos usando una tela reciclada y a su vez el lienzo que utilicé es un lienzo de un gramaje mucho menor al que suelo usar, ¿sí? Entonces, como se puede observar, se deshilacha de una manera mucho más rápida, ¿sí? Sin embargo, este es un poquito más grueso y queda mucho mejor. Pero esto está hecho a propósito, justamente con la finalidad de, si yo no tengo la entretela que uso, si yo no tengo el lienzo que suelo usar, bueno, ¿cómo resuelvo un problema? ¿Sí? Porque tiene que quedar prolijo. Entonces, al haber utilizado este lienzo que se puso en este momento justamente en contraste al tono original que tengo de base principal, justamente para que se pueda ver las costuras y se pueda ver cómo colocamos las ballenas y demás, ¿sí? Entonces siempre va todo a tono en este caso. Entonces tenemos que darle una terminación. Como yo no le hago la terminación en overlock porque del otro lado después me genera, ¿sí?, que se vea la costura de alguna manera, porque el corset queda muy apretado. Entonces, al quedar tan apretado, se puede llegar a ver esa costura, ¿sí?, de fondo. Lo que hago es, voy marcando el doblez, ¿sí? Primero lo hilvano, yo en este caso doblé a 1,5, y lo que se hace es que se hilvana por completo,
de un lado hacia el otro, ¿sí? Primero hago la parte de arriba, se plancha, se marca con la plancha y después, al tenerlo hilvanado, lo que hacemos es un puntito cruz muy chiquitito, fijando, ¿sí? Fijando el doblez para que empiece a quedar prolijo. En este caso ya vemos cómo empieza a cambiar, ¿sí? En la parte interna y empieza a quedar más prolijo. Lo mismo que acá, en esta parte ya está cosido a mano. Y para eso, ¿qué hago? Tengo preparadas mínimo 10 agujas ya enhebradas, simple, con hilo simple, ¿sí? Y para no perder tiempo. Entonces, coloqué previamente las ballenitas y para eso lo que hago es medir, ¿sí? Esto se mide, ¿sí? Y 2 centímetros antes, 2 centímetros arriba, ¿sí? Acá se va a generar el doblez. Entonces, teniendo en cuenta que las ballenas por mayor vienen de esta forma y quedan como muy oblicuas, esto yo no lo puedo incorporar al corset. Entonces corto la medida que voy a necesitar para cada una de las piezas. En este caso, por ejemplo, esta pieza, el frente de la pieza, necesito 36 centímetros, corto los 36 centímetros. ¿Y qué hago? Para que quede así derecha, las hiervo, ¿sí? Las pongo en agua caliente y para que se estiren un ratito nada más. Las estoy controlando y vigilando, ¿sí? Y una vez que incorpore la pieza, ahí sí, cierro a mano para que quede prolijo, evitando que la puntada salga para el frente, ¿sí? La puntada tiene que quedar en el lienzo, no pasar para el otro lado. Y siempre plancha. Para todo plancha. Lo que hago, tengo que ir planchando para que vaya quedando prolijo. Acá en este caso, en la ballena principal, en las ballenas de unión, ¿sí? En esto, en las uniones, lo que hago es que tengo una cinta bies. Le pongo una cinta bies para que quede prolijo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque se deshilachó mucho en este caso. Entonces, este bies también está pegado a mano. Pero, ¿qué pasa? Me queda mucho más prolijo también la parte interna. Luego de que cerramos toda esta parte a mano, que queda súper planchado, que le agregamos todas las ballenitas a las cuales yo, ¿sí? Voy numerando, porque ya tienen la medida que corresponde para cuando yo cierre la parte de abajo también y haga exactamente lo mismo que hice arriba. Una vez que tengo todo eso y me quedó hiper planchadito, recién ahí el corset lo coloco en el maniquí y mido las tazas. Coloco las tazas en el maniquí, ¿sí? Quedan pinchadas con un alfiler, quedan pinchaditas con un alfiler y después coso donde corresponda, ¿sí? Coso, coso y acá también, y después también les hago una unión floja entre taza y taza. Luego de eso pasamos a la forrería. Acá está marcado el escote original, ¿sí? Yo siempre igualmente en la forrería dejo un poquito más por las dudas. ¿Por qué? Porque suele pasar esto cuando bajamos el escote, ¿sí? Entonces justamente por ese motivo, para que no haya problemas de que me falte tela y demás, como no ponemos entre tela ni nada, la idea es no tener inconvenientes. Entonces prefiero que me sobre y no que falte.
Y después ahí ya colocamos, ¿sí?, de acuerdo a las piezas que tenemos, la moldería. Bueno, luego del video que vieron de todo el armado interno de la corsetería, donde obviamente se desarrollaron inconvenientes por el tipo de lienzo que utilizamos, que era muy finito, entonces se deshilachó, pero eso también nos ayuda a entender posibles trabajos en relación a los materiales que nos puedan llegar a tocar o sorpresas que suelen suceder mientras estamos trabajando con las telas. En ese caso, bueno, siempre hay que mantener una prolijidad. Acá tenemos ya la corsetería puesta en el maniquí para observar el corte fundamentalmente, ¿sí? Obviamente yo trabajé con materiales en contraste, tanto con el color del lienzo como en la costura, el hilo que utilicé justamente para que se viera. En un trabajo normal trato de combinar, o sea, los tonos, ¿sí? Sobre todo en hilo, en el lienzo o en la tela que voy a utilizar. Particularmente soy de realizar la corsetería con lienzo, no, de un grosor un poquito más elevado del que se utilizó en esta muestra. ¿Por qué? Porque considero que queda más natural al cuerpo y que se puede amoldar mucho mejor y que la función de la corsetería más que nada se va a realizar en función de la cantidad de ballenitas que incorporemos, ¿sí?, en el cuerpo para que genere justamente la estilización que tiene la corsetería, ¿sí? Entonces, bueno, yo espero que les haya gustado. Seguramente van a ver el corset ya todo terminado en mis redes de Facebook o de Instagram, @Karen Campos Alta Costura. Los invito a que me sigan.